Introducción y generalidades acerca de anemia, y posteriormente vamos a hacer la revisión de anemia ferropénica con la definición, su epidemiología, su etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, su tratamiento y cómo realizamos el seguimiento. Bueno, vamos a ver que para la definición tenemos en cuenta dos parámetros principalmente, que es la hemoglobina y el hematocrito, o ese porcentaje de glóbulos rojos de sangre, ¿cierto? Que son los parámetros más importantes para definir el criterio de laboratorio de anemia. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta el conteo de eritrocitos, ya que puede haber, en contexto de una anemia, un conteo de eritrocitos alto, lo que se presenta sobre todo en anemias de origen talasémico. Asimismo, en pacientes con pérdidas agudas sanguíneas, la hemoglobina del hematocrito no va a reflejar como tal el estado del paciente, y solamente hasta 36 o 48 horas después vamos a tener el verdadero valor de hemoglobina y hematocrito. Sin embargo, aunque la anemia es un criterio de laboratorio, para definir si realmente mi paciente tiene un síndrome anémico, tenemos que abordar en la historia clínica parámetros importantes, como por ejemplo en la identificación tan sencillo como saber si es un adulto mayor de 65 años, los cuales presentan generalmente comorbilidades o condiciones inflamatorias que los hacen más predispuestos a presentar anemia. También a nivel de síntomas y signos en el examen físico, sabemos que pues en la anemia se presentan síntomas y síntomas completamente inespecíficos, y va a constituir, junto con el criterio laboratorio y la sintomatología, lo que llamamos pues, el síndrome anémico. La sintomatología va a depender de la instauración y la gravedad con el que se presente. Entonces pues no es lo mismo una presentación de una pérdida sanguínea aguda, que va a generar pues una instauración rápida de la sintomatología y una sintomatología mucho más florida. También va a depender de las circunstancias del paciente, ya que pues digamos por ejemplo en mujeres embarazadas que presentan anemias de tipo dilucional debido a ese aumento del volumen plasmático versus la masa eritrocítica, van a estar pues más predispuestas. Y la causa, que vamos a ver que hay cierta sintomatología que nos orienta más a un tipo de etiología de la anemia. Por definición, digamos de una forma práctica, definimos anemia en hombres por debajo de 13 gramos sobre decilitro, y en mujeres hemoglobinas por debajo de 12 gramos sobre decilitro. Sin embargo, pues hay rangos de referencia bien estrictos, definidos por edad, pero pues no vamos a hacerlo de la forma más práctica. Como les dije, pues hay ciertas poblaciones que presentan niveles de hemoglobina más bajitos como los adultos mayores. Sin embargo, también definimos anemia en ellos con estos parámetros de adultos, y en las mujeres embarazadas sí depende mucho del trimestre. Generalmente las embarazadas en el primer y tercer trimestre definimos anemia cuando está por debajo de 11 y en el segundo trimestre cuando está por debajo de 10.5. Epidemiológicamente, la Organización Mundial de la Salud define la anemia como un problema de salud pública, ya que hasta un cuarto de la población mundial sufre anemia, lo que corresponde aproximadamente a 1,62 mil millones de personas. Y la razón por la que escogimos este tema para revisarlo es que el 50% de los casos de anemia se asocia a deficiencia de hierro. En nuestro país, con datos de la Encuesta Nacional de Salud Nutricional del 2015, se ha visto un aumento de la prevalencia de la anemia en ciertos grupos poblacionales, como estamos viendo acá, las mujeres en edad fértil y las mujeres gestantes. Y una disminución de la prevalencia con respecto a 2010 en pacientes preescolares, escolares y adolescentes. Hay también una información que nos da la Encuesta Nacional de Salud Nutricional, que la anemia es más alta, tiende a ser más alta en lactantes entre los 6 y los 11 meses, las personas que viven en áreas rurales, con índices de riqueza más bajos, y población indígena. Vamos a ver que para realizar el abordaje de la anemia usamos generalmente ciertos criterios a nivel del cuadro hemático, y pues voy a resaltar principalmente estos índices eritrocitarios que están presentes en un cuadro hemático tipo 4, el cual es el volumen corpuscular medio, o ese tamaño promedio de los glóbulos rojos, que generalmente en un frotis de sangre periférica se ve
igual al núcleo de un linfocito. La hemoglobina corpuscular media hace referencia a la hemoglobina que contiene un glóbulo rojo, y lo vamos a ver con respecto a su palidez. Generalmente es normal un hematíe con un tercio de palidez central. Entonces digamos que esto es un frotis de sangre periférica completamente normal, con un volumen corpuscular medio entre 80 y 100 pentalitros y hemoglobina corpuscular media entre 32 y 35 picogramos. Sin embargo, en este frotis de sangre periférica vemos que la palidez central está un poco aumentada y los eritrocitos están más pequeños que este núcleo del linfocito. Ahorita más adelante vamos a hablar de qué significa esto y qué nos puede orientar. Hay otro parámetro bien importante y es el ancho de distribución eritrocitaria, que nos habla de la variación de las formas de los eritrocitos. Entonces, lo normal es que sea completamente homogéneo o lo más parecido, y hablamos de un RW por debajo de 15%. Para la clasificación, pues podemos evaluarlo por severidad según los datos de la OMS, en leve, moderada y severa, según los rangos de hemoglobina, pero pues usamos de forma más común y más útil para nuestro abordaje es con respecto a la morfología y con respecto a la respuesta medular. Entonces, morfológicamente, con respecto al BCM se puede dividir en normocítica, microcítica y macrocítica. Con respecto a la hemoglobina corpuscular media, en normocrómica, hipocrómica y hipercrómica, y RW, pues homo o heterogéneo. Este frotis de sangre periférico presentaba, como les contaba, una anemia de tipo microcítica e hipocrómica, y se ve un poco heterogéneo. Otro dato entonces importante para la clasificación es el recuento absoluto o relativo de reticulocitos, que nos va a hablar especialmente de lo que es la respuesta medular. Entonces vamos a ver que en la génesis de los eritrocitos, en el cual pues la primera célula es esa célula pluripotencial que va a originar ese proeritoblasto y finalmente nuestro eritrocito, antes hay una célula que llamamos reticulocito, el cual generalmente dura entre 3 días en médula ósea antes de salir a la circulación, es donde la circulación dura un día para luego convertirse en eritrocito. Vamos a ver que esos reticulocitos van a ser importantes en nuestro abordaje porque van a representar como el intento de la médula ósea de compensar esos niveles bajitos de hemoglobina. Entonces, lo vamos a utilizar con dos tipos de correcciones, por decirlo así, que es calculando el índice de producción reticulocitaria y el recuento de reticulocitos corregido. Cualquiera de los dos nos sirve para mirar si el paciente está teniendo una respuesta medular o una reticulocitosis. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? Tenemos en cuenta que normalmente entonces dura entre 3 días en médula ósea y 1.5 días en circulación. Entonces, a medida que el hematocrito baja o a medida que la anemia se hace más grave, más tiempo pasan los reticulocitos en circulación. Por lo que tenemos que corregir ese conteo absoluto relativo a reticulocitos. El cálculo es muy sencillo, es el hematocrito del paciente por el porcentaje de reticulocitos sobre el hematocrito ideal, que generalmente es 45, por el factor de corrección, que es que son los días de circulación de los reticulocitos según el hematocrito. También tenemos el recuento de reticulocitos corregido, que se calcula pues, el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente dividido en 45. Es como definimos reticulocitosis, un IPR o un recuento corregido mayor de 2%. Entonces tenemos un caso clínico de una paciente femenina de 30 años de edad, niega antecedentes patológicos, farmacológicos, alérgicos, ginecobstétricos SG1P1, y tiene un antecedente quirúrgico de una colecistectomía en 2020. Ingresa al servicio de urgencias por un dolor lumbar y tiene este cuadro hemático. ¿Alguien nos puede colaborar leyendo el cuadro hemático? ¿O que pueden ver ahí y sugerirnos? Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar que la hemoglobina entonces está en 9.8, es decir, que está por debajo de 2 y es una mujer, entonces estamos en anemia, ¿cierto? El volumen corpuscular medio, que era uno de los índices que evaluábamos, está pues por debajo de los valores normales. Hablamos de una anemia de tipo microcítica,
a un HCM bajito de 21,9, que nos habla de una anemia hipocrómica, y un RW de 15,3%, que nos habla de una anemia de tipo heterogéneo. Además de eso, a nivel morfológico, en los glóbulos rojos vemos una ligera hipocromía, una ligera anisocitosis y una microcitosis escasa. Vamos a profundizar especialmente, vamos a enfocarnos especialmente en la serie roja en este cuadromático. Sin embargo, hay que resaltar que pues, hay una leucocitosis y hay también una trombocitosis que está ocurriendo con la paciente, pero que no es de nuestra importancia en este momento. Mitzi, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La trombocitosis es muy frecuente y se encuentra casi en un 25% de anemia ferropénica, entonces tenga en cuenta ese dato. Y la misma dato leucopenia. Entonces van a encontrar leucopenia y trombocitosis como datos adicionales que tienen que ser sospecha en ferropenia. Listo. Sigue. Muchísimas gracias. Listo, entonces el abordaje inicial de la anemia, digamos que no voy a profundizar mucho en estos abordajes porque vamos a profundizar especialmente en la anemia tipo ferropénico, pero digamos que este algoritmo nos gustó bastante con Alejandra y es porque aborda la mayoría de causas de anemia. Entonces, en este caso, pues una BCM por debajo de las desviaciones estándar para la edad de los pacientes, indica la realización de ciertos exámenes, en los cuales vamos a hablar más adelante. Un BCM normal nos vamos a ayudar especialmente de ese índice reticulocitario, y nos va a hablar de una respuesta medular o no una respuesta medular. Entonces, cuando tenemos una hipoproliferación o anemias regenerativas, vamos principalmente pues a hacer un abordaje, a hacer la realización de exámenes que nos puedan orientar a la causa de la anemia. Entonces, en esos puede estar la realización de pruebas de función renal, de función hepática, que puedan estar causando la anemia. También cualquier alteración de tipo endocrino, un hipotiroidismo, una enfermedad de Addison, un panhipotiroidismo, incluso también hasta cosas como intoxicación por plomo. Con reticulocitos altos o reticulocitosis o anemias regenerativas, entonces tenemos dos cosas importantes, que es la pérdida sanguínea y además las anemias hemolíticas, que pues tiene indicación de que realicemos ciertos exámenes o ese perfil hemolítico en el cual está la lactato deshidrogenasa, la bilirrubina y la aptoglobina, que cuando tenemos ese perfil sugerente de una anemia hemolítica, tenemos la indicación pues, de realizar un test de Coombs directo para ver si está asociado a una respuesta inmune o no. Y cuando no lo está, o cuando no nos sugiere esto, entonces está indicado realizar un frotis de sangre periférica que de pronto nos muestre algún hallazgo importante, como por ejemplo unos esferocitosis que nos sugieran esferocitosis hereditaria, o también de pronto algunos hallazgos a nivel del frotis como anemias de células falciformes que nos orientan a una hemoglobinopatía. En las BCN altos o macrocíticas, hay que descartar deficiencias nutricionales de vitamina B2 y ácido fólico, y cuando son normales, evaluar pues la historia clínica y los medicamentos. De por sí esto debería ser inicialmente lo que uno evalúe y luego sí evaluar los niveles de vitamina B2 y folato. Medicamentos como cuáles, la fenitoína, el metotrexate y tan frecuentes como la metformina y el trimestoprim sulfametolsaxón. También condiciones endocrinas como el hipotiroidismo, y este MNA, que es la homocisteína, son metabolitos intermedios o ácido metilmalónico, metabolitos intermedios de vitamina B2 y folato, que nos van a orientar a sus deficiencias, pero pues no vamos a profundizar en ello. Como tal, entonces, para ir a nuestro tema principal de hoy, la anemia ferropénica, que nos habla de niveles disminuidos de hierro corporal total en presencia de anemia. Entonces, epidemiológicamente es más frecuente en mujeres, hasta 1 de cada 5 mujeres sufren de anemia ferropénica, con mayor prevalencia en mujeres en edad fértil y en pacientes en estado de embarazo. También es más frecuente en adultos mayores y contribuye a 1 millón de muertes cada año, donde África y regiones de Asia contribuyen con el 71% de estas muertes. Bueno, fisiopatológicamente, digamos que hay varias cosas que tener en cuenta, y una de esas es el metabolismo del hierro para poder entender la etiología, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces vamos a dedicarle un tiempo a esto de la forma más práctica posible. Vamos a ver que nosotros ingerimos hierro por medio de carnes rojas, en el cual una porción de 90 gramos nos suministra 2 miligramos de hierro.
y una porción o una taza de espinaca o brócoli, por ejemplo, nos proporciona 0,7 miligramos. Vemos que la diferencia de suministro de hierro de cada una es diferente, ya que el hierro proveniente de carnes rojas es hierro hemo y la de origen vegetal es de tipo hierro no hemo. Ya más adelante vamos a entender cuál es la importancia de esto. Realmente los requerimientos diarios de nosotros en hombres es de 1 miligramo al día y de 2 miligramos en mujeres. Ya sabemos por qué los requerimientos son mayores en mujeres. Listo, entonces vamos a ver que la ingesta de hierro el hierro va a absorberse a nivel del intestino delgado, sobre todo duodeno y el yulo proximal, donde pues van a haber unos factores que favorecen la absorción y unos factores que, pues por el contrario, la inhiben. Entonces, importante la secreción gástrica la secreción gástrica ácida que favorece esta absorción de hierro y ácido ascórbico o vitamina C. Y hay unos factores que regulan negativamente la absorción, donde están los fitatos o fosfatos, que son muy importantes, especialmente en las dietas de veganos y vegetarianos, ya que están presentes en los frutos secos y están presentes en los cereales de origen, como por ejemplo la avena, cereales integrales. También hay una proteína bien importante que es la psilina, una hormona producida en el hígado, de la cual ya les voy a contar cuál es su función. Quiero primero contarles que después de que se absorbe en el nivel del intestino, el hierro se transporta con la transferrina para ir a la médula ósea a participar de esa eritropoyesis formando el grupo hemo y finalmente ese grupo hemo uniéndose a las cadenas de globina para formar la hemoglobina, ¿cierto? Listo. Entonces, ese porcentaje de hierro, un gran porcentaje del hierro se almacena en forma de ferritina, que es la que estamos viendo acá, y las reservas de los hombres son mayores que las reservas de las mujeres. Entonces vamos a ver que también por eso somos más propensas a sufrir de anemia por deficiencia de hierro. La mayor cantidad de hierro almacenado en forma de ferritina proviene también de esa destrucción de los glóbulos rojos cuando cumplen su vida media, y ese hierro liberado, ¿cierto? Producto de esa muerte de los glóbulos rojos, se recicla y forma ferritina, ¿sí? Es una fuente bien importante de esos almacenes. Entonces, para hablar de la psilina, que es el regulador metabólico más importante del hierro, la psilina se produce en el hígado, ¿cierto? Y como vemos, disminuye la absorción intestinal del hierro. ¿Esto en qué casos? En casos de sobrecarga de hierro y también condiciones inflamatorias. Entonces esto es bien importante porque es una de las explicaciones el por qué no debemos dar tanto hierro en el tratamiento, porque entonces podemos hacer al contrario una regulación negativa, ¿cierto? Con la psilina, favoreciendo la liberación de psilina. Además, condiciones inflamatorias presentes en la anemia, de enfermedades crónicas o anemia de la inflamación, en el cual la psilina está favorecida y se libera. Entonces tiene varias funciones o varias acciones. Entonces la primera ya vimos que inhibe la absorción intestinal de hierro. Además, inhibe la eritropoyesis o inhibe más bien el suministro de hierro eritropoyético. Además, la epsilina favorece el secuestro de hierro en almacenes, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente la psilina, en casos de sobrecarga de hierro, lo que hace es protegernos, porque el hierro en grandes cantidades también es tóxico, de esta forma, como ya les conté. Entonces, ¿cómo se produce la anemia por deficiencia de hierro? Entonces, inicialmente, digamos que lo que intenta el cuerpo cuando los niveles de hierro están disminuyéndose es utilizar las reservas. Entonces, las reservas de hierro se empiezan a disminuir, la ferritina, y hasta que se agotan completamente, pues el hierro sérico empieza a disminuir, por lo tanto el transporte de hierro también disminuye, y el suministro de hierro eritropoyético disminuye. Entonces, cuando disminuye, entonces ahí empezamos a ver los cambios de la anemia por deficiencia de hierro, que después es una anemia, que ya vamos a describir más adelante. Asimismo, entonces, este déficit de hierro inhibe la psilina, ¿cierto? Inhibe la psilina con tal de que no se inhiba esa absorción intestinal
con que no se secuestre hierro en los almacenes para poder utilizarlo. Y de otra forma de compensar es que se aumenta la absorción intestinal de hierro. Sin embargo, así se aumenta la absorción intestinal de hierro y los requerimientos son tan altos en la anemia por deficiencia de hierro que así absorbamos mucho hierro a nivel intestinal, no va a ser suficiente para compensar. Entonces, inicialmente acotamos las reservas de hierro, luego entonces disminuimos ese hierro eritropoyético y finalmente pues desarrollamos esa anemia de tipo ferropénico. Listo. Entonces, etiológicamente hay varios tipos, ¿cierto? Entonces, causas de anemia ferropénica está el aumento de la demanda en la infancia y la adolescencia por esos requerimientos nutricionales para crecimiento y desarrollo, pérdidas sanguíneas menstruales en las mujeres, el estado de embarazo y los donantes de sangre por varias razones. La causa más importante es el aumento de las pérdidas. Entonces está la hemorragia gastrointestinal, ¿cierto? De todo tipo, de la que hablamos el anterior viernes. Infección por Helicobacter pylori, ¿cierto? Que generalmente puede estar asociado o no a sangrado gastrointestinal. El síndrome de Munchausen, que hace referencia a que el paciente toma el rol de enfermo y se autolesiona y se genera hemorragias. La hemólisis intravascular, que genera una pérdida de sangre en orina, y la helmintiasis de tipo anquilostoma y esquistosoma, las que generan generalmente pérdidas entéricas intestinales. También puede haber disminución de la ingestión, entonces generalmente en las ciudades poco desarrolladas la ingesta insuficiente resultante de pobreza, sobre todo de pobreza, ¿cierto? Y en las ciudades desarrolladas, los hábitos alimenticios, especialmente vegetarianos o también los veganos, que sobre todo usan fitatos y fosfatos para alimentarse, que, como vimos, inhiben la absorción intestinal de hierro, y además estos pacientes no comen las carnes rojas que no los suministran. También otra causa importante es la disminución de la absorción, donde están, por ejemplo, los antecedentes quirúrgicos de cirugía bariátrica, especialmente dos tipos que son malabsortivas, intercambio duodenal y derivación biliopancreática, y una también, la de Raux, la infección por Helicobacter pylori, que también se ha asociado, que también se ve pues, como causa de anemia ferropénica, no asociada también a sangrado gastrointestinal, en el cual el Helicobacter pylori compite por los receptores de hierro. También se ha visto la enfermedad inflamatoria intestinal de tipo de colitis ulcerativa por rectorragia y enfermedad de Crohn por una yeyonuleitis que disminuyen esa capacidad absortiva, el estrés celíaco o la intolerancia al gluten, que por, digamos, atrofia de esas vellosidades también nos disminuye esa capacidad absortiva intestinal, y la gastritis atrófica crónica, que en el cual hay un estado de hipocloridia o acloridia que también nos dificulta esta absorción. Hay tres grupos de fármacos importantes que son importantes acá en la anemia por deficiencia de hierro, en el que está la eritropoyetina. Los pacientes que toman, pues no, que se inyectan eritropoyetina, por las razones que sean, generalmente tienen decir que el hierro que ellos tienen no es suficiente para responder a la demanda que favorece la eritropoyetina, y generalmente tienen esta anemia por deficiencia de hierro. Los IBP o inhibidores de la bomba de protones por ese estado de hipocloridia o acloridia que favorecen, y los AINES que están asociados a úlcera gastroduodenal y por lo tanto sangrados gastrointestinales. Muy bien, entonces continuando con la evaluación clínica, entonces vamos a tener que en la mayoría de los casos, o es muy frecuentemente encontrar que los pacientes vienen a consultar por alguna patología diferente, y durante el cribado, los exámenes que se realizan durante su estancia en el hospital, se encuentra que tienen exámenes de laboratorio alterados. En este caso es muy frecuente encontrar que estos pacientes presenten alterado, sin presencia de síntomas, la hemoglobina. Entonces, entre los síntomas típicos que se llegan a presentar en un paciente con anemia, tenemos la fatiga, la pica, el síndrome de piernas inquietas, la cefalea, la intolerancia al ejercicio, la disnea de esfuerzo y la debilidad. Sin embargo, hay unos síntomas que son mucho más generales, que puede ser de origen no ferropénico,
que puede ser la fatiga, la cefalea, la intolerancia al ejercicio, la disnea de esfuerzo y la debilidad. Y hay otros síntomas que son más específicos, como es en el caso de la pica, que es esa necesidad de consumir alimentos que no tienen valor nutricional, como es en el caso del hielo, o por ejemplo de la tierra o de la arcilla. El síndrome de piernas inquietas, que es un síntoma en el cual el paciente empieza a presentar esa necesidad de mover las piernas, y generalmente esto se ve relacionado con una relación, bueno, valga la redundancia, que existe entre el sistema nervioso y el déficit de hierro. Siguiente, por favor. Bueno, entonces también es importante tener en cuenta, y para hacer la correlación con los síntomas que presenta el paciente, los hallazgos en el examen físico. Entonces, generalmente los pacientes van a presentar palidez mucocutánea, van a presentar la piel seca, van a presentar la glositis atrófica, que no es solamente específica de la anemia ferropénica, pero pues también puede estar presente, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Se puede presentar también la queilosis, que son esas lesiones en las comisuras de la boca, que generalmente que generan fisuras y pueden generar algo de sangrado. También se presenta la coiloniquia, que son esas alteraciones en la morfología de las uñas, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, ellas van perdiendo su convexidad hasta volverse planas, o puede volverse cóncavas. También tenemos alopecia y dos signos que son pues ahora muy infrecuentes de encontrar, pero que pueden estar presentes sobre todo en las anemias crónicas. Tenemos la clorosis y la telaraña esofágica. Entonces, la clorosis es prácticamente una coloración verde de la piel, y la telaraña esofágica se asocia a la disfagia, y sobre todo en el síndrome de Plummer-Vinson, en el cual hay disfagia, hay una alteración en la mucosa del esófago, y sumado a esto también encontramos anemia ferropénica. Muy bien, entonces en cuanto al diagnóstico, entonces el abordaje diagnóstico va a constar de realizar una anamnesis adecuada, un examen físico completo, y el examen paraclínico, que va a ser básico y que vamos a utilizar, es cuadro hemático completo. Inicialmente esto es lo que vamos a utilizar. Nos podemos ayudar de otros exámenes, como son el frotis de sangre periférica, el examen de médula ósea, un panel de química de enzimas hepáticas, creatininas, laboratorios de hemólisis, LDH y aptoglobina, pero estos exámenes son más dirigidos cuando sospechamos otra etiología que no sea como tal una ferropenia, una anemia por ferropenia. Entonces, ¿qué parámetros vamos a tener en cuenta en el cuadro hemático para sospechar una anemia ferropénica? Entonces, vamos a tener en cuenta el recuento de glóbulos rojos tiene que estar bajo, una hemoglobina y un hematocrito que tienen que estar bajos, un recuento de reticulocitos absolutos que van a estar bajos, un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media baja, y un recuento y una ancha distribución reticulocitaria aumentado. Entonces, como tal, el nombre que le vamos a dar a la anemia ferropénica va a ser una anemia microcítica, que se va a dar por el parámetro de volumen corpuscular media, una hipocrómica por el hallazgo de la hemoglobina corpuscular media, heterogénea, porque la morfología de los eritrocitos tiende a volverse muy diferente, y a regenerativa por el IPR. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya tenemos como tal el cuadro hemático y tenemos la sospecha de anemia ferropénica, también es muy importante realizar unos laboratorios para el estudio del hierro. Entonces, frecuentemente nos soportamos sobre la ferritina sérica, la cual es una proteína que va a almacenar el hierro circulante. Esta va a aumentar en proporción a las reservas de hierro en el cuerpo, y sus valores de referencia van a oscilar entre 40 a 200 nanogramos sobre decilitro, con una sensibilidad y especificidad del 92 y el 98%. El problema con la ferritina es que esta también es un reactante de fase aguda. Quiere decir que durante un proceso inflamatorio también podemos encontrar elevada esta marcador. Entonces, para ello tenemos que, siguiente por favor. Para ello tenemos que apoyarnos sobre otros laboratorios o otras pruebas del hierro, entonces en el cual tenemos la transferrina sérica, tenemos el hierro sérico y la saturación de transferrina. La transferrina sérica es una proteína de transporte de hierro circulante que va a estar aumentada en la deficiencia de hierro. Nos va a ser de utilidad para hallar la capacidad total de unión al hierro, la cual la vamos a calcular con la transferrina multiplicándola por 1.389.
De igual forma, teniendo el THIBC y el hierro sérico, vamos a calcular la saturación de transferrina con la fórmula hierro sérico sobre TIBC por 100. Entonces, la saturación de transferrina, generalmente lo que vamos a encontrar en la ferropenia es un hierro reducido, un TIBC aumentado, para lo que nos va a dar una saturación de transferrina disminuida. Entonces, los valores van a oscilar entre un 25 a un 45%. El límite va a ser del 19% para la anemia ferropénica. Muy bien, entonces aquí ya tenemos como tal un resumen de todos los paraclínicos que nos serían de utilidad para hallar el diagnóstico de una anemia ferropénica. Entonces, es importante resaltar, y lo que ya les había mencionado, es que podemos encontrar pacientes que tengan deficiencia de hierro y que no presenten anemia. Entonces, vamos a encontrar valores de hemoglobina normales y vamos a tener una ferritina que se va a encontrar disminuida. En los pacientes en los que tienen una deficiencia de hierro con una anemia leve, vamos a encontrar una alteración de la hemoglobina entre 9 a 12 gramos sobre decilitro. Vamos a encontrar valores de ferritina menores a 20 nanogramos por mililitro, perdón, sí, a menos de 20 nanogramos por mililitro. Y vamos a encontrar una saturación de la transferrina que se va a encontrar en menos del 15%. Mientras que en los casos más severos vamos a encontrar unas hemoglobinas mucho menores, que van a ser de 6 o 7 gramos sobre decilitro. Vamos a encontrar una ferritina mucho más disminuida, menos de 10 nanogramos sobre decilitro, y vamos a encontrar una saturación de transferrina menor al 10%. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a considerar una anemia por deficiencia de hierro? Vamos a tener una ferritina sérica que va a ser menor de 40 nanogramos sobre mililitros. Vamos a tener una saturación de transferrina menor al 19%. En el caso de que la ferritina no sea confiable, si estamos ante la sospecha de un paciente que esté cursando con un proceso inflamatorio y que la ferritina no nos sirva como prueba diagnóstica. Una anemia que resuelve con la administración de hierro muchas veces, y en los lugares en los que no hay como tanta, por decir, no hay tanta cobertura económica o no se pueden realizar exámenes inmediatamente y se presente sintomatología, se puede iniciar el tratamiento con hierro, y posteriormente, si esta resuelve, diríamos que es una anemia por deficiencia de hierro. Y cuando hay ausencia de hierro teñido en médula ósea. Siguiente. Bien, entonces continuando con el caso que teníamos, entonces ya como habíamos mencionado, tenemos los parámetros que nos sirven. En este caso la ferritina, tenemos una ferritina disminuida, lo cual nos va a indicar que es una anemia ferropénica. Tenemos una saturación de ferritina también que está disminuida, el TIBC se puede encontrar normal y se encuentra normal, y tenemos un recuento de reticulocitos disminuido. De tal forma que si calculamos el IPR, nos va a dar 0.8, el cual nos va a indicar que es una anemia regenerativa. Bien, entonces en cuanto a los diagnósticos diferenciales, los principales diagnósticos diferenciales para una anemia ferropénica van a ser una anemia por inflamación, una anemia por talasemia y la anemia sideroblástica. Entonces tenemos que en la anemia por inflamación prácticamente todo el proceso a nivel medular va a estar detenido por ese proceso inflamatorio. Todo a nivel retículo endotelial y los macrófagos no van a ser capaces de suministrar el hierro necesario a los glóbulos rojos, y esto se da más que todo por el aumento de la hepcidina. Como ya lo había mencionado Mitzi, pues esto es importante para el bloqueo de esta maduración de los glóbulos rojos. Por otro lado tenemos la talasemia, que la talasemia, como pues ya sabemos, es una alteración en las cadenas de la hemoglobina, puede ser alfa o beta, y la anemia sideroblástica es una alteración morfológica de los glóbulos rojos que se empiezan a ver como en forma de anillo, y que esto puede ser de etiología hereditaria, es de etiología hereditaria. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que frecuentemente en la ferropenia vamos a tener la ferritina disminuida. Sin embargo, y este es un parámetro que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, pero también nos servirían otros parámetros, como por ejemplo en el frotis, en las talasemias, en la inflamación se pueden encontrar un frotis normal. En la anemia sideroblástica el frotis puede ser variable.
Otro parámetro importante que nos indicaría ferropenia sería la saturación. Como pueden ver, la vamos a encontrar muy disminuida en la ferropenia, mientras que en las otras puede estar disminuida, pero no tanto. Sí, bueno, entonces en cuanto al tratamiento, es importante encontrar y abordar la causa subyacente, además de realizar como tal lo que vamos a hacer, el tratamiento sintomatológico. Hay que hacer una selección del producto para el reemplazo del hierro. Es importante saber que todo paciente con anemia ferropénica debe iniciar un manejo con hierro. Muy bien. Entonces tenemos dos presentaciones del hierro. Lo podemos tener por vía oral o por vía endovenosa. ¿Qué pasa con el hierro por vía oral? El hierro por vía oral sí es eficaz, es seguro, es barato, es fácil y es accesible. El problema es que la mayoría de los pacientes, en un 70%, empiezan a presentar efectos gastrointestinales. Empiezan a presentar náuseas, vómito, estreñimiento y también un sabor metálico a la hora de consumir el medicamento. Entonces, esto es como que una de las problemáticas de la administración por vía oral y también que el tratamiento va a requerir mucho más tiempo. Mientras que el hierro por vía endovenosa es importante porque no me va a generar tantos eventos adversos, es más, no genera muchos, la verdad, como por la vía oral. Las reacciones adversas van a ser principalmente por la infusión y se tiene que hacer el diferencial con un proceso con un paciente que tenga historia de atopía y que no deba confundirse. Y es importante porque este reduce el uso de las transfusiones sanguíneas. Entonces, ¿qué es importante? También, en caso de que presentemos que tengamos un paciente con una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, o que tenga una anemia severa, o que tenga un compromiso hemodinámico, vamos a hacer transfusión sanguínea con una unidad de glóbulos rojos empaquetados que tienen un volumen total de 300 mililitros, que tiene 200 miligramos de hierro y que va a aportar a 1 gramo de decilitro de hemoglobina. Entonces, ahora vamos a empezar con las preparaciones orales. Entonces vamos a tener, ¿cuáles son las indicaciones? Una anemia ferropénica, una deficiencia de hierro sin anemia y un soporte nutricional para prevenir las carencias. ¿Cuáles son las preparaciones orales que existen? Existe el sulfato ferroso, gluconato ferroso, fumarato ferroso, malitol férrico y el complejo de hierro polisacárido. Pero aquí en Colombia el que más usamos es el sulfato ferroso. Siguiente. Entonces, vamos a ver que el sulfato ferroso, como tenemos que tener, o sea, hay que saber que el sulfato ferroso nos va a aportar el 20% del hierro elemental, que es el hierro que se va a absorber. Tenemos presentaciones de 300 miligramos, de 200 miligramos y de 100 miligramos. También tenemos presentaciones en jarabes de 250 miligramos en 5 mililitros, de 200 miligramos en 5 mililitros y de 125 en 1 mililitro, y ese ya es en gotas. Tenemos el fumarato ferroso, que nos va a aportar el 33% de hierro elemental. Sin embargo, este no lo vamos a encontrar, lo encontramos acompañado de multivitamínicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el Ferrimet Plus, el Anemidox y el Iofi. El Ferrimet y el Anemidox contienen 330 miligramos de fumarato ferroso y el Iofi tiene 185 miligramos de fumarato ferroso. Otra presentación que encontramos es el Ferrovital, que también viene acompañado de multivitamínico y que tiene gluconato ferroso, y es importante saber que el gluconato ferroso contiene un 12% de hierro elemental. Bueno, entonces, ¿qué es importante del tratamiento y qué se ha visto según la evidencia? Se sabe, pues aquí generalmente utilizamos el régimen de dar todos los días, una sola dosis, y lo que se ha encontrado en la evidencia es que dosis más bajas, es decir, la dosis debería ser entre 80 a 200, pero dosis más bajas, menos frecuentes, van a mejorar la absorción y lo importante, van a disminuir los síntomas gastrointestinales. Es decir, esquemas en los que se den dosis más bajas y que se den en días alternados, es decir, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, se ha demostrado con una mejor absorción y disminuir como esas incomodidades que pueden presentar los pacientes por los efectos adversos. Entonces, ¿cuánto debería durar el tratamiento? Pues es controversial y pues
Generalmente lo importante a saber es que el tratamiento con hierro oral puede tomar de 6 a 8 semanas para mejorar completamente la anemia. Y hasta 6 meses vamos a reponer completamente las reservas de hierro. Entonces, pues eso ya queda a decisión de cada profesional, como decía la administración de este. Entonces, es importante también saber que la biodisponibilidad, cómo podemos mejorar la biodisponibilidad y cómo también se puede ver afectada. Entonces, administrar hierro con los alimentos va a disminuir la absorción, de tal forma de que vamos a recomendar a los pacientes que no se administren con alimentos y también con ciertas bebidas. Por ejemplo, las bebidas ricas en calcio, como la leche, no deben administrarse, tampoco el café. Y es importante saber que se absorbe mejor en un ambiente ligeramente ácido. Entonces, los pacientes en los cuales se les esté suministrando antiácidos, hay que hacer que deben tomar 2 horas antes del antiácido o 4 horas después de la ingestión de los antiácidos. Entonces, en cuanto a la respuesta del tratamiento, ¿cómo lo vamos a evaluar? Entonces, vamos a tener en cuenta principalmente los síntomas, la hemoglobina en los reticulocitos y la ferritina. Importante que los síntomas van a ir mejorando al cabo de la semana, al igual que un parámetro que es la hemoglobina corpuscular media. De 3 a 4 semanas van a haber mejoría de los valores eritrocitarios, de 2 a 3 semanas mejoría de los índices eritrocitarios y de 4 a 6 meses van a haber una corrección total de las reservas de hierro. Entonces, pues continuando con el caso que veníamos resolviendo, entonces ya tenemos una paciente que tiene una anemia ferropénica. ¿Cuál es el manejo que nosotros le deberíamos dar? Entonces, optamos por sulfato ferroso en tabletas de 300 miligramos, los cuales nos van a aportar 60 miligramos de hierro elemental al día. Vamos a indicarla a tomar 2 tabletas lunes, martes y viernes para apoyar como la recomendación de dar en días alternos. Vamos a hacer control a las 3 semanas con hemoglobina y reticulocitos y el tratamiento por 4 a 6 meses con el control de la ferritina. Bueno, las indicaciones de administrar hierro endovenoso realmente es que el paciente no tolere hierro vía oral y si necesita el tratamiento. Los pacientes con enfermedad renal crónica asociada o no a diálisis, el paciente que siga sangrando, ¿cierto? Y que tenga una anemia ferropénica grave, síndromes de malabsorción, que ya los vimos, enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía bariátrica, estados inflamatorios coexistentes y pacientes oncológicos que reciban agentes estimuladores de eritropoyetina, ya lo vimos por qué. Y la anemia ferropénica preoperatoria también se ha visto que es mejor, es más rápido y evita las transfusiones sanguíneas en pacientes que se van a operar y que tienen anemia ferropénica en los hallazgos preoperatorios. De las preparaciones endovenosas está el hierro sacarosa, en el cual generalmente se administran múltiples infusiones, 1 a 2 veces por semana. Generalmente se administran 5 dosis y vamos a ver que la ampolla de 5 mililitros contiene 100 miligramos de hierro elemental. El tratamiento generalmente se realiza con 1 o 2 ampollas. Si son ampollas, se diluyen 500 mililitros de solución salina y puede usarse macrogoteo o puede usarse también bomba de infusión. También podemos usar carboximaltosa férrico, el cual pues está el Ferrinject, en el cual 10 mililitros de la ampolla tiene 500 miligramos de hierro elemental. Generalmente se usan entre 1 y 2 ampollas en no más de entre 250 y 500 mililitros de solución salina. Vamos a ver que la infusión de carboximaltosa generalmente son mínimo 15 minutos. El intervalo de las dosis es también cada 7 días, igual que el hierro sacarosa. Y vamos a ver que los pacientes, especialmente en el hierro sacarosa, los pacientes con antecedentes de alergia pueden requerir una prueba y se les pone endovenoso 1,25 mililitros de la ampolla de Venofer para mirar si tiene algún tipo de reacción. Para el cálculo del déficit de hierro, usamos esta fórmula en el cual usamos el peso del paciente por la resta entre la hemoglobina del paciente 14 multiplicado por 2.145 más las reservas de hierro.
Entonces, en una situación hipotética donde nuestra paciente hubiese necesitado requerir hierro endovenoso porque no toleró bien su hierro oral, entonces hacemos un cálculo entre que pese 60 kilogramos, 14 menos 9,8, que era la hemoglobina que habíamos visto, multiplicado por 2.145, más las reservas que generalmente son 15 miligramos por kilo, en donde nos da 1.440 miligramos de déficit de hierro. Entonces, generalmente, si vamos a administrar endovenoso de tipo Ferrinjet o carboximaltosa de hierro, necesitaríamos una infusión de 2 ampollas de Ferrinjet, ya como lo vimos en la infusión continua. No hay evidencia de que dosis superiores a 1.000 miligramos de hierro elemental endovenoso sean claramente clínicamente útiles en el manejo de anemia ferropénica. ¿Qué es importante en la administración de hierro endovenoso? Que los pacientes necesitan monitorización continua. Los pacientes asmáticos y que tengan alérgicos a mayor o igual a 2 medicamentos necesitan una premedicación con glucocorticoide, que generalmente se usa metilprednisolona y un antihistamínico H2 endovenoso antes de la infusión de hierro endovenoso. Además, hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de reacciones con la administración de hierro endovenoso, las alérgicas y las no alérgicas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si el paciente presenta reacciones alérgicas, reacciones de infusión, perdón, que son generalmente malestar en el pecho, mialgias, también pueden tener, los pacientes también tienen además de eso calambres, pueden tener también urticarias, incluso pueden tener palpitaciones. Estas reacciones, digamos que uno como que detiene la infusión y espera. Entonces, si el paciente mejora, en 30 minutos se le puede reiniciar la infusión hasta que se complete. Si por el contrario el paciente en vez de mejorar empeora, se tiene que detener la infusión de hierro, tiene que empezar a monitorizarse el paciente de forma continua, signos vitales, oxígeno, evaluando pues una posible reacción grave como tipo anafilaxia. Y los pacientes que no tienen ningún cambio, generalmente se detiene en la infusión, generalmente se administra un glucocorticoide como metilprednisolona y se reinicia la infusión hasta poder completar. Listo, si los pacientes no responden al manejo con hierro, digamos que hay que considerar unas enfermedades, especialmente enfermedades coexistentes como un estado inflamatorio, alguna malignidad concomitante o déficits nutricionales coexistentes. La razón por la cual se use los hierros que ya nombró Alejandra, de hierro con B12, con ácido fólico, es porque generalmente los pacientes, si no se les corrige vitamina B12 o no se corrige ácido fólico, los pacientes no van a mejorar su déficit de hierro. También diagnósticos diferenciales de anemia ferropénica, como las talasemias, que pueden ser microcíticas y hipocrómicas, pero no responden al hierro porque pues ese no es el problema. La anemia es la enfermedad crónica en el cual el trastorno inflamatorio es el causante, y por lo tanto, en vez de mejorar la ferropenia, no mejora y secuestra hierro. Y es lo importante de diferenciar ambos diagnósticos. También el síndrome mielodisplásico, la mala adherencia, por supuesto, del paciente, que no se lo tome como se lo indican, los síndromes malabsortivos y que el paciente tenga una pérdida sanguínea continua que no tenga ningún manejo. Listo, esto es lo que preparamos con Alejandra. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, te lo felicito, Mitzi María. Una revisión completa. Usualmente no hacemos una sola clase de anemia ferropénica porque realmente las causas de anemia son muchas y la más frecuente es la ferropenia en el mundo, como tú decías. Básicamente, entender que la anemia ferropénica se la van a encontrar en cualquier momento de su vida. Siendo auditoras médicas van a tener que evaluar una historia que tiene una anemia, posiblemente ferropénica. Ustedes muchas van a tener anemia ferropénica en su vida o en su desarrollo. Entonces hay diferentes detalles que tienen que tener en cuenta. Primero, sospéchenla siempre en una persona mujer joven o en un adulto mayor que tenga heterogenicidad en el cuadro hemático. Quiere decir, recuerden, como en algún momento en alguna clase les he dicho, la heterogeneidad significa el ancho de distribución eritrocitaria. Es un parámetro muy importante para decir si hay reservas reducidas de algún evento carencial. Entonces tengan en cuenta
que cuando ustedes vean un ancho de distribución eritrocitaria le están diciendo que la reserva de algún oligoelemento necesario para la hemoglobina se está perdiendo. Entonces, primer detalle, nunca esperen hasta que haya anemia para iniciar diagnóstico o tratamiento. ¿Por qué? Porque la ferropenia, como ustedes decían, pues se demora un tiempo para que se desarrolle la anemia. Recuerden que la secuencia de producción de anemia es al revés a la secuencia de mejoría cuando ustedes la reponen. Quiere decir que lo primero que va a pasar, se va a perder las reservas, se va a dar la heterogeneidad, la hipocromía, la microcitosis, y al final, cuando usted como paciente no es capaz de compensar esa ferropenia, pues se va a desarrollar la anemia. Quiere decir que cuando el paciente consulta, es posible que ya tenga un evento ya de no compensación de su estado de anemia y por lo tanto pues ya se desarrolló la caída de la hemoglobina, sabiendo de antemano que muchos de los síntomas iniciales son ferropénicos. Quiere decir que ustedes pueden encontrar caída de cabello, uñas frágiles, porque la coloniquia y todas esas alteraciones que desarrollaste, pues usualmente no son frecuentes, y adicionalmente pueden tener pica, opagofagia o amilofagia, que son las dos más frecuentes, antes de que haya anemia. Entonces, no solamente vean si hay hemoglobina caída, sino vean si hay algún dato morfológico o cinético que se está dando y que se está alterando. Segundo, pues correlación en colesterol clínica. Si ustedes tienen menorragia, tengan en cuenta eso. Si hay alguna prueba positiva en orina o en materia fecal en adulto mayor que sugiera que hay pérdidas, pues ténganlo en cuenta. O una historia de posible malabsorción, sobre todo los pacientes con cirugías bariátricas, que a veces los vamos a encontrar en consulta. Entonces, la primera clave es la detección de la anemia. La sintomatología de una anemia crónica casi siempre es nula, o quiere decir que el paciente no consulta por anemia, consulta por síntomas muy diferentes y posiblemente llega a un cuadro hemático y uno detecta la hemoglobina caída. Entonces tengan en cuenta eso. Hay un signo que ustedes refirieron que es el síndrome de Plummer-Vinson, que se asocia a esas telangiectasias o esas lesiones en araña, o básicamente la manifestación clínica en anemia ferropénica. Yo en mi vida he visto dos, creo que he visto dos, que recuerde, dos disfagias asociadas a anemia ferropénica. Y son disfagias esofágicas, que usualmente el paciente no es capaz de tragar la comida y terminan haciendo más eventos carenciales porque hacen disfagia. Cuando ustedes le hacen un esofagograma al paciente, encuentran la estenosis y obviamente una endoscopia la confirma, y estos pacientes terminamos haciendo dilataciones esofágicas para hacer tratamiento. Entonces tengan también en cuenta que es un motivo que a veces consultan los pacientes con anemia ferropénica un poco más crónica y mucho más severa. En los dos casos que yo he visto, yo creo que el último que yo me acuerdo tiene hemoglobina de 1.7 y era un evento crónico muy asintomático, excepto la disfagia, que es lo que más le comprometía. Y hace poco en consulta externa había un paciente que tuvo un Plummer-Vinson que yo nunca diagnostiqué, pero como antecedente tenía las dilataciones esofágicas, y cuando uno lo correlaciona tiene una anemia ferropénica de larga data. Entonces tengan en cuenta esa condición. De las causas que ustedes hablaron, básicamente se dividen en tres, como lo dijeron: porque se pierde, porque no entra o porque se gasta más. Es mucho más fácil de aprender. Porque se pierde, porque por algún sitio está perdiéndolo más, sea por vía digestiva, genital o urinaria. A veces las quemaduras u otras condiciones puede haber pérdidas, pero no es lo frecuente. Lo segundo, porque se gasta mal, porque estás en embarazo o porque estás creciendo, ¿sí? Y lo tercero, que es como el coco del proceso. Lo primero que uno piensa siempre es pérdidas. Pero recuerden que si un paciente, a pesar de que no encontremos pérdidas, le demos hierro tomado y el paciente no le reponga, piensen si realmente está absorbiéndolo. Entonces, de entrada, nosotros no estudiamos malabsorción. Lo primero que preguntamos es si come o no come elementos que contengan hierro. Buscamos pérdidas con una prueba de guayaco, un parcial de orina y un interrogatorio y un antecedente, y un sangrado previo, porque hay pacientes que llegan a los 55 años, tuvieron menopausia a los 50, pero tuvieron menorragia durante los últimos 2 años por perimenopausia, y ahí está el dato. Entonces siempre tengan en cuenta ese dato.
Y cuando ustedes buscan mala absorción es cuando el paciente, a pesar de consumir el hierro totalmente, pues no lo absorbe bien. Hay una vertiente de médicos que piden endoscopias. Usualmente yo no pido endoscopia excepto que tenga una sospecha clara, pero cuando realmente hay una malabsorción, ustedes van a ver que a pesar de darle 2 tabletas diarias de cualquier fórmula de hierro, que ahorita hablamos de eso, usualmente los pacientes persisten con la ferropenia. Entonces terminamos haciendo estudios endoscópicos, o si el paciente no desea una ojera, pues descartamos inicialmente Helicobacter pylori. Vemos en una endoscopia si hay una gastritis atrófica y vemos los antecedentes de fármacos que pueden inducir malabsorción, llámese omeprazol o prazoles. Entonces siempre lo aplazamos, pero ustedes se van a dar cuenta que de 10 ferropenia, yo creo que si encuentran una es muy poquito de malabsorción. Casi siempre es por pérdidas o por pérdidas o por pérdidas, y en pocos casos, dependiendo del estrato socioeconómico, por no consumo. ¿Sí? Entonces siempre básense en la pérdida y no piensen siempre en mala absorción. E interrogue si el paciente se está consumiendo hierro. Eso es muy importante. El Helicobacter pylori, ustedes sospéchenlo, o la malabsorción sospéchenlo cuando vean 2 eventos carenciales. Por ejemplo, cuando uno pide una anemia, uno pide usualmente los eventos carenciales y bastantes veces se encuentra con deficiencia de B12 y de hierro. Esas son las 2 asociaciones más frecuentes. Entonces, si encuentran esas eventualidades, a veces ustedes piensen que el paciente no come carne roja, que es donde se contienen los 2, o que el paciente no lo está absorbiendo, y posiblemente descartar el Helicobacter pylori es una opción, tratarla, y en su defecto, pues, si no mejora, pues intentar posiblemente reposición endovenosa, y siempre pensar si realmente tiene o no tiene esa malabsorción, porque no es tan frecuente. Yo creo que los poquitos de malabsorción que uno ve en el medio son pacientes que tienen bypass gástrico, y son los pacientes con J-Rules, que son cirugías que se hacen a nivel abdominal, o pacientes con ceja de Whipple, que es la cirugía para cáncer de páncreas, pero no es lo usual que deben pensar. Entonces, de entrada, no se les olvide siempre pedir pérdida sanguínea. Eso es como lo vital. No es de entrada hacer una colonoscopia, endoscopia a todo el mundo. Usualmente con una prueba de materia fecal lo detectamos, y con un interrogatorio completo podemos establecer posiblemente pues el motivo del por qué tiene esa alteración. Respecto al diagnóstico, en forma práctica, ferropenia es igual a ferritina por debajo de 30-40, saturación por debajo del 10% se llama ferropenia absoluta, menos del 20%, ferropenia, que puede ser relativa o absoluta, pero puede compartirla con condición crónica. Quiere decir, entre el 10 al 20% repongan hierro, pero estén pendientes que pueden tener ferropenia asociada a condición crónica, y ojalá hagan los demás índices de ferrocinética. Quiere decir, interroguen de nuevo, vean si hay alguna condición inflamatoria, llámese cáncer autoinmune o infecciosa crónica, que genere una condición crónica que posiblemente les va a dar mala respuesta al hierro tomado, y posiblemente van a tener necesidad de poner eritropoyetina o quitar la causa de condición crónica para que mejore. ¿Qué otra condición importante hay de los datos que ustedes dijeron? Respecto a terapéutica. La terapéutica usualmente oral, si se dan cuenta, todos los hierros que ustedes vieron en formulación para adultos, todos reponen de 40 a 80 miligramos de hierro elemental al día. Quiere decir que no es práctico que se aprendan ustedes que el 20, que el 33, ¿sí? No es práctico. Lo importante es que el paciente pueda y quiera comprar. Entonces, a veces el que quiere comprarse una marca costosa, pues uno le formula una marca costosa. Lo importante es que se lo tome o que lo tolere. La intolerancia de hierro no es tan frecuente cuando existe la necesidad de consumo y cuando el médico le cuenta para qué es el hierro. Entonces, cuando uno ve los pacientes que consumen hierro, yo creo que 1 de cada 100 o 2 de cada 100 te suspenden hierro. Es muy infrecuente que sea un motivo de no consumo de hierro la intolerancia. Y los mismos pacientes con alimentos o sin alimentos lo hacen, pero usualmente entre menos alimentos contenga la bebida o el agua, o de noche yo a veces les digo, bueno, si no te lo aguantas, antes de acostarte te tomas el hierro.
y hacemos el proceso así. Entonces, 1 o 2 pastillas, dependiendo de la severidad, depende de la necesidad, día intermedios o día completo, lo podemos hacer. Yo usualmente sigo con la misma dinámica, a pesar de que los estudios salen de que es mejor día por medio, yo siempre lo formulo todos los días con una pastillita. La que últimamente he utilizado más es el Ferrimed Plus, que ustedes lo nombraron ahí. Es un medicamento que viene con B12 y con ácido fólico. Sí, es interesante, o ustedes formulen también cualquier otro hierro. Pueden utilizar, por ejemplo, el Anemi-2 contiene ácido fólico, vitamina C. O muchos médicos lo formulan con vitamina C para acidificar el pH a nivel del estómago. Que es importante, que usualmente lo más importante para manejar una anemia ferropénica, no sé, pero el mensaje es muy importante que quede bien, es quitar la causa. Si ustedes consideran que el hierro mejora una ferropenia, posiblemente están en la mitad del proceso. Tienen que retirar la causa que genera la anemia ferropénica. Si el problema es mala absorción, te toca endovenoso. Si el problema es un problema de pérdidas, que casi siempre es, o de bajo aporte, usualmente tienen que descartar esa pérdida. Entonces, no se les olvide, si la pérdida es mayor que el aporte, nunca van a poder reponer esa anemia ferropénica. Y eso se los aporto mucho a la menorragia, que es muy frecuente en las mujeres con miomatosis en la última etapa de su vida fértil, que están en perimenopausia. Esas mujeres sangran mucho. Entonces, siempre tiene que ir de la mano del ginecólogo para que le haga un diagnóstico, sea ginecológico, a través de una ecografía transvaginal, a ver si el mioma es un mioma submucoso. Si no es submucoso, ve si tiene o no tiene hiperplasia endometrial, que termine con un legrado o con una biopsia, o termine con una terapia hormonal perimenopáusica, usualmente progestágena. Entonces le colocan metilprogesterona o progesterona en depósito para poder atrofiar el endometrio. Otro dato importante en mujeres en desarrollo, que es, por ejemplo, a su edad o a la edad un poco más temprano, mujeres que siempre han tenido ferropenia desde que se desarrolla. Entonces, no siempre el problema es hormonal. Entonces, hay mujeres de la edad de ustedes que toca dejarles anticonceptivos orales para regular el ciclo. Pero tengan en cuenta o pregunten muy bien si esas personas tienen condiciones de sangrado en diferentes sitios a la parte genital. Por ejemplo, equimos frecuentes. Hay una gran proporción de población en Santander que tiene enfermedades von Willebrand en mujeres. Entonces, siempre tengan en cuenta si tienen sangrado desde el desarrollo en mujeres jóvenes, sobre todo en mujeres, porque en hombres es muy poco frecuente la ferropenia. Tener en cuenta buscar una enfermedad de von Willebrand, y básicamente lo que ustedes hacen es pedir una cofactor de ristocetina, un factor de von Willebrand tipo antígeno, y después hacemos un test de agregometría plaquetaria de 5 factores que lo encuentran ustedes en los laboratorios de cuarto nivel, y que básicamente ahí tienen el diagnóstico. Entonces, si tienen una pérdida sanguínea importante que ustedes vean que no se justifique, pues tengan en cuenta el von Willebrand, que es una enfermedad que es muy importante en esta población y que se tiene que pensar también. ¿Qué otros datos importantes respecto a la reposición? Dijeron que son 6 meses aproximadamente. En experiencia, mínimo 6 meses, usualmente son 12. Lo que hacemos es reducir cada tercer mes la reposición. Quiere decir que si yo inicie con una cápsula de alguno de estos hierros, se lo doy todos los días, y yo veo cada tercer mes si ya repuse o quité la causa, le pido un cuadromático, le pido una ferritina. Si es una anemia pura, no quiere decir solamente ferropénica, que yo tengo una ferritina de base baja, quiere decir una ferritina por debajo de 30 baja, yo lo sigo haciendo, un cuadrito mático, una ferritina cada tercer mes. Y cada tercer mes yo busco que primero los índices de hemoglobina mejoren. Recuerde que lo primero que mejora es al revés a lo que se pierde. Lo primero que ustedes van a ver es una hemoglobina que se recupera totalmente. Cuando recuperen totalmente la hemoglobina 12 o 13 o más de mujer o hombre, van a comenzar a ver que los volúmenes y la heterogeneidad se corrigen. Entonces, cuando tengan esa corrección total de la heterogeneidad, está diciendo que hay ferropenia repuesta, quiere decir, hay una reposición completa de la ferropenia o de las reservas. Entonces, una de las formas de ver es que la heterogeneidad se resuelve totalmente para quitar el hierro.
Otra forma es medir ferritina y que lo mantenga por encima de 30. Entonces, cuando tengan una ferropenia y ustedes repongan por encima de 30, lo que deben hacer es quitar el hierro. No, yo lo que hago es 3 veces a la semana. Entonces, dejamos lunes, miércoles, viernes, nos vemos en 3 meses, nuevo cuadromático, nueva ferritina y que se mantenga por encima de 30. Si llega a caer la ferritina es que posiblemente estás perdiendo más de lo que le estás reponiendo y tienes que volver a retomar la causa de pérdidas. Quiere decir que ver si vuelva o tiene una causa que no he resuelto, que es de pérdidas, quiere decir que esos 3 meses te sirven para saber si la causa está resuelta o no está resuelta. Y con eso retomamos. Si la ferritina sigue por encima de 30, los índices normales, suspendemos el hierro y esperamos 3 meses y hacemos último control. Si el último control es normal y la causa está resuelta, le damos de alta por medicina interna o por hematología. Eso es más o menos lo que hacemos en la parte de reposición oral, que lo tengan en cuenta. Si se dan cuenta, usualmente se demoran 9, 12 meses en ese proceso y se le explica al paciente. Respecto a las preparaciones endovenosas que refirieron, son las dos que tenemos en Colombia. La primera, que es el Venofer, que es el que está en el POS. La segunda no está en el POS. La segunda se le puede poner a cobertura prepagadas. La primera, la segunda no se autoriza usualmente a prepagadas. ¿Qué es importante de estas dos? Yo las dos las he manejado y actualmente las manejamos. Entonces, el Venofer, que es el que todos manejamos, la fórmula se calcula con la misma fórmula para dos hierros. Quiere decir que ustedes multiplican el peso, pero el peso ideal para la talla. Ojo con eso. Quiere decir que ustedes tienen que tomar el peso ideal. Si un paciente tiene 120 kilos, pero mide unos 60, posiblemente lo van a tener que calcular con 62 o 65 kilos, no con 120. Porque el hierro se distribuye en los músculos y no en la grasa. Entonces, ojo con eso porque si no hacen hemocromatosis o hemosiderosis, reponen excesivamente el hierro y cuando ustedes se van a dar cuenta que colocan 100 kilos en esa fórmula, la fórmula les va a dar 2.000 a 3.000 miligramos de hierro, implicarían 3 dosis mínimo si es Ferinjet o les tocaría por lo menos 10 dosis de Venofer. Entonces, tengan en cuenta eso, en las fórmulas que ustedes leen no van a decir de peso ideal, pero por experiencia yo creo que he puesto más de 500 hierros endovenosos en lo que llevo de hace mucho, y siempre yo cogía los obesos, los grandes obesos o los que venían de bariátrica y siempre los reponíamos con peso ideal. Entonces, ojo con eso, que eso no está en los libros. Lo multiplicamos por 2.145, que es una constante que aparece debido a la ferrocinética, eso es por la cantidad de hemoglobina que contiene hierro. Eso es una fórmula que se lo consiguen UpToDate bien como aparece eso. Y lo multiplicamos por la diferencia o la resta de la hemoglobina ideal, que es 14, que lo tomamos en nombre de mujeres. Ojo con eso, porque no tomamos 12 mujeres, tomamos 14. Le restamos la hemoglobina que el paciente consulta, si es 6. Entonces, 14 menos 6 nos da los 8. Eso lo multiplicamos por 2.145 y por el peso. Esos 3 datos nos da la deficiencia de hierro para poder reponer la hemoglobina de 6 a 14. A eso le tenemos siempre que sumar la reserva, que es lo que decía Mitzi, que es 15 por kilo, otros dicen que es 1000, otros dicen que es 500, depende de dónde lo lean, pero básicamente en forma práctica es 15 por kilo, lo mismo peso ideal, y eso nos da un valor que se lo sumamos a la fórmula anterior. Eso nos da el hierro total que necesita el paciente para reponer esa hemoglobina a 14 y adicionalmente llenar sus reservas. Usualmente nos da 1000 a 1800, usualmente no da más, porque tomamos pesos ideales. ¿Qué hacemos? Cuando el Venofer, usualmente por experiencia, les cuento, yo creo que hace 10 años o 12, 13 años, cuando inicié en hematología, en Foscar a poner hierro, nosotros a todo paciente con Venofer lo hospitalizábamos para colocar hierro. Lo primero que hacíamos, lo hospitalizábamos, le inyectábamos hierro y le poníamos 1 gramo a 300 o 200 diarios y nos íbamos a 1200, a 1400 o 1500 en una semana. Cuando comenzamos a darnos cuenta, esos pacientes nos daban serositis, comenzaban a tener tercer espacio, ascitis, derrame pleural, edemas periféricos, nos dimos cuenta que era por el hierro. Después de ese tiempo,
comienzan a aparecer las publicaciones de celositis. Y entonces comenzamos a aprender que el hierro máximo por semana es 1 gramo por semana, máximo. A partir de ahí no nos excedemos más de 1 gramo. Entonces lo que hacemos en hospitalización actualmente es que le aplicamos 2 o 3 dosis de 300, nos vamos a 900, o aplicamos 2 de 200 y 2 de 300, nos vamos a 1 gramo en 4 días. Eso hablando de Venofer. Siempre el Venofer lo premedicamos. Yo lo premedico con dexametasona 4 miligramos, más un antihistamínico oral 2 a 4 horas antes, o un endovenoso previo al evento. En el post está la hidroxicina. Oral usualmente utilizamos difenidramina de 50 o hidroxicina de 100 endovenoso, y ponemos dexametasona 4, no 8, que la ampolla viene de 8, con 4 es suficiente, y dejamos de utilizar, o yo dejé de utilizar hidrocortisona porque yo tuve 2 eventos de broncoespasmo asociado a hidrocortisona. Entonces, recuerden que también hay alergia a los corticoides. Entonces, después de que yo tuve 2 eventos, me fue bien con dexametasona y seguimos con dexametasona. Respecto a la infusión, se inicia con 50 miligramos en media hora. Siempre se inicia con una infusión corta, como dicen, vemos los eventos adversos y después los siguientes 250 miligramos los pasamos los siguientes 2 a 3 horas. Eso estamos hablando de Venofer. Por experiencia, se llena con sentimiento informado. Por experiencia, tuve una muerte súbita con hierro. Tuve que reanimar a un paciente en el piso en el centro de cáncer. Lo reanimamos, la pasamos a urgencia porque no había UCI, y la paciente terminó en su casa, y era un paciente que tenía previa aplicación de hierro y tenía un trasplante renal. Entonces, le cuento pues que el hierro debe hacerse en una institución con experiencia y que tenga posibilidad de reanimación, y en el consentimiento informado de decir que hay posibilidad de muerte. Entonces se lo cuento porque sí he visto una y me tocó botarla al piso a la paciente y hacerle masaje cardíaco. Entonces, si es posible, si pasa, cuando ustedes lo reporten van a encontrar la publicación de muerte súbita de 1 a 3 millones de personas. Quiere decir que me tocó una a mí, pero porque es que yo manejé casi dos o 3 años hematología. Quiere decir, yo fui el internista de hematología de Foscal durante casi 3 años y yo ponía todos los hierros. Entonces tuve esa buena o mala experiencia para que lo tengan en cuenta, que si existe la alergia, entonces no lo coloquen en sus consultorios, no lo coloquen en la casa como colocan muchos medicamentos. ¿Qué más así interesante del Venofer? Yo creo que con eso es suficiente. Respecto al Ferinject, que es el nuevo, que vale más o menos la ampollita, eso es por miligramo de hierro, pero más o menos la ampolla viene de 500 y de 1 gramo, y usualmente vale 1,5 millones, las 2 ampollitas, y la aplicación le cobran otro 1 millón. Entonces, es importante saber que el Ferinject se pasa en 15 minutos, no necesita premedicación, y usualmente lo diluimos en 250 de sonsarina y yo lo paso en 30 minutos. Entonces, es muy importante que se pueda en un solo día, en 30 minutos, pasar toda la dosis de 1 gramo que nos demoramos con Venofer 3 a 4 días. Entonces, eso es un dato muy importante para tener en cuenta, pero obviamente, pues la CPS no les interesa hacer esto, prefieren citar a los pacientes de una forma diferente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en mi consulta externa y yo le voy a poner hierro de 300 miligramos, yo lo que hago es ponerle 300 semanal por 4 semanas o 3 semanas. ¿Sí? Y no lo cito todos los días a poner hierro. Entonces, así lo hacíamos en consulta externa. Si está hospitalizado, lo hacemos diario. Si está ambulatorio, lo hacemos semanal. Eso es como dato importante del Ferinject. Usualmente no lo repetimos, aunque tú lo dijiste que puede la semana repetirse, se puede. Usualmente si ustedes hacen la fórmula, como les digo, les va a dar completo, y como estamos utilizando Venofer, hagan múltiples de 300, quiere decir, si les da 1450, pues póngale 1500, si les da 1300, pues póngale 1200, y no tienen que botar hierro. Entonces utilicen toda la ampolla, un poquito más, un poquito menos, y con eso basta en ese sentido. ¿Qué otro dato interesante? Lo dijiste un poquito rápido, no sé si lo captaron, toda la parte de lo que contiene una bolsa de glóbulos rojos. Más o menos cada bolsa de glóbulos rojos contiene de 200 a 250 miligramos de hierro. Quiere decir que si un paciente llega a hospitalizarse, le tiene 4 de hemoglobina, le ponen 3 bolsas o 4 bolsas para que sea fácil o práctico, le descontamos 800 a 1000 miligramos a esa fórmula final que nos dio.
Quiere decir que si ya le pusieron 4 unidades, pues usualmente utilizamos la misma hemoglobina de 4 que llegó en la fórmula, calculamos los 2000 largos que nos va a dar y le quitamos los 800 miligramos de hierro que ya le pusieron en las bolsas de glóbulos rojos, que teóricamente ese hierro se va a degradar de esos glóbulos rojos y el sistema retículo endotelial lo capta, lo reutiliza y va a ser un hierro que queda disponible para que no pongan tanto hierro. Entonces, muy importante ese dato. Otro dato importante que dijiste dentro de las causas es que dijiste que la hemólisis intravascular produce ferropenia. Entonces, las hemólisis intravasculares no se las van a encontrar a la esquina, quiere decir, son muy infrecuentes. La púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, la CID, no son enfermedades de consulta externa, pero sí se van a encontrar en consulta externas pacientes con prótesis valvular mecánica o biomecánicas a nivel de posición aórtica o mitral. Entonces, sí van a encontrar actualmente pacientes con prótesis valvulares y esas prótesis cuando comienzan a disfuncionar, que hacen como fugas o parafugas, quiere decir que la válvula ya no cierra constantemente o continuamente, esas prótesis comienzan a tener hemólisis o comienza por cizallamiento hemolizar los glóbulos rojos y esa hemólisis que se produce en esas válvulas hace que se forme la coluria en el ejercicio usualmente y esa hemólisis obviamente pues se orina la hemoglobina y por lo tanto la hemoglobina no se reutiliza. Entonces son pacientes que tienen anemias hemolíticas, angiopáticas, pero al final terminan haciendo ferropenia. Entonces tengan en cuenta como una causa de ferropenia para que no se les olvide que a veces vamos a encontrar dobles anemias o dobles causas de anemias. Dentro del diagnóstico diferencial que dijiste al final, si ustedes diagnostican una anemia ferropénica bien diagnosticada, tiene que reponerse con lo que ustedes hacen, ya sea oral y después endovenoso, si no el diagnóstico es otro, o tenía una segunda enfermedad. Entonces, siempre tengan en cuenta. Y si ustedes la causa la quitan, pues la ferropenia repone. Eso no existe un paciente con ferropenia que le sea resistente al hierro endovenoso si con la oral no responde. Quiere decir que cuando ustedes vean que persiste la ferrocinética mejoró, pero la anemia persistió, tiene que tener una segunda causa de anemia que la tienen que ustedes buscar dentro de un contexto lógico del algoritmo que ustedes dieron dentro de su algoritmo grande. En los algoritmos que colocaron ustedes en forma práctica, la microcítica es igual a anemia ferropénica y en forma práctica, si no es ferropénica, es condición crónica. Y si ustedes ven una anemia sin síntomas cercana a 10 y ustedes ven que desde hace muchos años la tienen, talasemia, no dejen de pensar. Lo demás que intoxicación por plomo, que es una condición que puede darse ocasionalmente, que eso ya no se ve porque ya no hay pinturas que tengan plomo, la gasolina ya no tiene plomo, entonces es muy infrecuente que encuentran ese dato que tengan que tener en cuenta, entonces no. Y la sideroblástica yo creo que he visto una en mi vida, entonces tampoco la van a encontrar tan frecuentemente. Entonces, dése cuenta que la anemia, a pesar de que hay tantas causas, las carenciales siguen siendo la primera causa para tener en cuenta. Yo creo que más o menos lo que les puedo retroalimentar adicional, no sé si tengan alguna pregunta, algún apunte. Doctor, hacen una pregunta al interno, entonces ya la leo. Se supone que cuando un paciente tiene Helicobacter pylori suele tener dos carencias, la vitamina B12 y el hierro. Pero ¿cómo se reflejaría eso en el cuadro hemático? ¿Como anemia megaloblástica o anemia microcítica? ¿Y si se manejaría solo la B12 o también la deficiencia de hierro? Bien, recuerden que hay pacientes con Helicobacter pylori que debutan con anemia ferropénica, debutan con trombocitopenia, debutan con necesidad de mayor medicamentos para otras enfermedades. Por ejemplo, es una de las causas de por qué los pacientes con Parkinson dejan de responder a medicación. Entonces, hace poco vi una paciente que tenía anemia ferropénica, tenía B12 deficiente y el Parkinson tenía niveles altos de levodopa, carbidopa. Entonces, lo primero que voy a descartar es el Helicobacter pylori. Entonces, es importante eso. Segundo, como yo les decía, hay carencias que pueden ser mixtas. El hecho de tener eventos mixtos no implica que el tener uno no implica que se descarte el otro. Por ejemplo, en forma práctica, si yo veo una heterogenicidad, si sea microcítica, normo o macrocítica, yo le pido las 3 carencias.
Quiere decir que le pido ácido fólico, le pido B12 y le pido ferritina o ferrocinética. Y no dejo pedir hormona tiroidea. Entonces, de entrada, para que sepa que lo típico no siempre es típico, quiere decir que yo puedo tener microcitosis con una B12 deficiente y se me pasó si no la pedí. O una macrocitosis con una deficiencia de hierro y se me pasa porque no solicité. Entonces, estos algoritmos son muy dados a que ustedes sepan qué pedir, pero no se les olvide que las carencias mixtas que pueden llevar a condiciones mixtas se pueden dar. Entonces, la respuesta hacia qué morfología sea depende de quién predomine. Depende de quién predomine, quién inició primero. Entonces, si yo tengo una ferropenia crónica con microcitosis y se me acompaña una B12 porque dejó de comer la paciente y tiene un evento por ahí de pérdidas constante y tiene una neoplasia y dejó de comer o se volvió vegetariano en el camino, posiblemente va a tener una segunda causa. Entonces, siempre tenga en cuenta, sí entender que cuando uno tiene una deficiencia segunda que no se encuentra, va a ser uno de los motivos de por qué no mejora la anemia. ¿Sí? Entonces sería una opción ver por qué no mejoró más tarde, pero yo usualmente le pido las carencias desde el inicio. Siempre tengan en cuenta esa parte. Hay una cosa también importante, hay algo que ustedes nombraron también, que las endocrinopatías son causas de anemia. Usualmente son más macrocíticas o normocíticas. Quiere decir que el hipotiroidismo siempre lo descartamos. El hipocortisonismo lo descartamos como causa de anemia macrocítica. Entonces también tengan en cuenta, porque a veces se nos pasa a los pacientes que tienen anemia macrocítica y posiblemente lo que tienen es una deficiencia de cortisol. Entonces también hay que tener en cuenta. Y la deficiencia de eritropoyetina que se da en pacientes renales que tienen tasas de filtración de menos de 50, en la tasa de filtración con la calculadora que ustedes utilicen, usualmente también lo tenemos en cuenta. Entonces, a responder la pregunta, pues la morfología posiblemente no importa, lo importante es la historia clínica, la sospecha que se tenga y posiblemente la evolución. No es lo mismo poner un hierro y no volverlo a ver el paciente, sino que cuando ustedes se ponen el hierro y ustedes ven a los siguientes 3 meses, doctor, ya se me quitó la pica, se me quitó el deseo de comer hielo, veo que mi hemoglobina subió y usted ve que va mejorando, va por buen camino. Pero recuerden que por cada 15 días a un mes, usualmente responden de 1 a 1.5 gramos de hemoglobina. Quiere decir que un paciente que comience con 6 de hemoglobina, pues ustedes posiblemente en 2 o 3 meses lo tienen en reposición total. Hay otra cosa importante que dijeron de las transfusiones. Transfusión en anemia, solamente no por número. En la diapositiva apareció menos de 7, pero más sintomatología importante, ojalá alteración hemodinámica o enfermedad coronaria que tenga por ahí con posibilidad de inestabilidad. Quiere decir que cada vez hay más tendencia a no transfundir. ¿Por qué? Porque hay eventos adversos asociados a la transfusión. Entonces, esos pacientes que tienen anemia, ustedes tienen que, siempre cuando son severas, tomar la decisión de no transfundir. Hace unos tuvo Primer Vinson, tenía hemoglobina 1.7 y en urgencia se le dio en 24 horas a transfundirle 5 unidades de glóbulos rojos. Quiere decir que la llevaron a tener una hemoglobina como de 7-8 en menos de 24 horas. En las siguientes 48-72 horas comenzó a hacer cefalea inconversible, hizo cefalea inconversible, duró 3 días así, con todo el dolor sin mejoría y terminó después ciega. Quedó con amaurosis completa, quedó ciega, nos tocó pasar a la UCI y al final terminó siendo una encefalopatía vascular reversible, que es un vasoespasmo que se da por politransfusión. Entonces hizo un vasoespasmo en la fosa posterior, que es donde usualmente lo hace, y más o menos dura un mes ciega en la UCI. El paciente se egresa como de 30 años, se egresa viendo y todo, pero te lo cuento que sí fue asociado a transfusión. Cuando uno ve, eso fue un caso clínico que lo presentamos hace más de 5 años y esa enfermedad de encefalopatía vasoespástica existe y se puede dar por trastorno de la alteración de la cantidad de soluto respecto al líquido, quiere decir de la cantidad de glóbulos rojos respecto a agua. Si ustedes tienen una hemoglobina de 2, su cuerpo está adaptado a que esos 2 gramos de hemoglobina le transporte el oxígeno de alguna forma. No pueden ustedes aumentar en un momento súbito, porque esa alteración se da y puede producir vasoespasmo. Entonces, en este caso fue así. No sé si le respondí la pregunta. Gracias, doctor. Fue una pregunta que hicieron por el chat de
Muchas gracias. Damos la palabra al doctor Néstor Blanco. Doctor Juan Diego, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo le va? Hola Néstor, ¿qué más? Bien, bien, por aquí aprendiendo de todos ustedes. Felicitaciones a las doctoras por esa charla tan buena, muy completa. Yo le quería preguntar al doctor Juan Diego, ¿qué opina del uso de hierro parenteral en las infecciones? ¿No? Parece una máxima de la medicina, de que no lo administramos cuando hay infecciones, pero ¿es una contraindicación teórica o si hay evidencia de que les va peor a los pacientes? Es muy rara las ocasiones en las que uno plantea usarlo en un paciente infectado, ¿no? Pero a veces se da esa duda y uno dice, no lo pongamos porque tiene una infección activa. Pero ¿usted qué opina de eso, doctor? Néstor, lo que hemos visto, infecciones crónicas, por ejemplo, viral VIH, lo hemos utilizado, no hay ninguna dificultad. Infecciones agudas, infecciones bacterianas, usualmente no lo hemos hecho. Por experiencia, yo he colocado hierro en las primeras 24 horas, he visto pacientes choqueados con bacteremia. Y lo que hemos tenido en esos casos, que hemos tenido bacteremia en los primeros 2 días después de infundir el hierro, son pacientes que tienen inmunosupresión. Entonces, yo no sé si usted recuerde un paciente que tiene una deficiencia común variable, que hizo alergia al hierro alguna vez. Cuando le pusimos un hierro, en las siguientes 2 horas comenzó a hacer choque y con bacteremia. Entonces yo lo he visto con bacteremia, no sé si es nosocomial, porque uno al final termina haciendo un análisis de, oye, le puse hierro hace 2 días y me callo porque yo le puse hierro, ¿no? Sí, porque uno no lo hace ni intencional, pero es un paciente hospitalizado que puede llegar por otro motivo, usted encuentra la ferropenia, es una falla cardíaca, digamos, el típico caso de falla cardíaca que usted sabe que necesita reponer el hierro rápidamente porque la hemoglobina es lo poquito que le puede manejar a usted un anciano que tenga una hemoglobina de 9 y que tenga una fracción de eyección bajita, pues usted es una de las indicaciones de hierro parenteral. Y usted de repente a las 24, 48 horas hace la bacteremia. Sí, Néstor, yo he visto bacteremias asociadas a posterior aplicación de hierro, pero por publicación yo creo que no hay. Yo últimamente no he revisado, pero por publicación, como son eventos como me pasa a mí, son eventos inusuales, entonces usualmente yo creo que no tendrá mucha evidencia, pero yo no lo coloco. Si hay una infección bacteriana activa, nunca lo coloco. Lo mismo hierro oral. Cuando un paciente se hospitaliza y es una condición infecciosa, lo frenamos un tiempo y lo reiniciamos después. No sé, Néstor, si usted ha leído alguna cosa de eso o ha tenido experiencia. No, sí, es que lo que me llama la atención, yo nunca lo uso, ¿no? Lo que me llama la atención es que no está como muy bien documentado. Quizás teóricamente y fisiopatológicamente uno creería que no lo debe usar, pero no hay como una evidencia fuerte que respalde esa contraindicación. Esa era mi duda, ¿no? Pero sí, o sea, muy, muy raro el caso en el cual uno diga, bueno, ya es que estoy maniatado y no tengo que ponerle hierro, ¿no? Uno prefiere diferirlo, pero quería saber si conocía alguna evidencia sobre su contraindicación. Néstor, estas de las dudas que posiblemente nunca se van a resolver porque posiblemente por estudios es una duda éticamente no factible en un comité de ética, posiblemente por la plausibilidad biológica de tener complicaciones durante un proceso infeccioso, es posiblemente que no te pase comités o ningún colega te vaya a asesorar para hacer ese proceso. Es más o menos la misma pregunta que viene de cuál es el punto mínimo para transfundir plaquetas. Si ustedes revisan las guías de transfusión de plaquetas, todo se basa en un estudio de hemostasia a trombosis de 1970 y pico, en donde en esa época observaban los pacientes y veían cuándo era el momento donde sangraban. Pero realmente hoy no podemos esperar a nadie que nos sangre para transfundir plaqueta. Entonces existen unos límites que 10.000, que 20.000, que 30.000, que con fiebre, que sin fiebre, que si tiene hiperviscosidad, que no, que sí, que si es crónica, que si es aguda. Entonces los hematólogos trataron de, por recomendación de expertos, hacer unas guías para evitar eventos adversos. Y todo esto se da también por el cuento de las demandas, ¿no? Yo hasta qué punto yo acepto o hasta qué punto yo de médico osado le pongo a todo paciente que llega con neumonía pero tiene ferropénica, le pongo hierro. ¿Sí? Entonces yo le pongo hierro porque voy a aprovechar que el paciente, y si llega a haber algún evento y realmente me demandan, pues de ahí
cualquier otro médico que sea perito de uno le va a decir lo que dicen esto. Pues yo no conozco estudios en donde el hierro se puede utilizar en infección y uno no tiene tampoco de dónde defenderse. Entonces yo creo que en esto, esa es una de las dudas que, como en muchas en medicina, que poco va a tener respuesta a corto plazo o creo que no vayan a tener respuesta. Ya nos basamos de la plausibilidad biológica de que puede ser más malo que bueno, quiere decir que la maleficencia es mayor que el beneficio y por lo tanto pues no procedemos a hacerlo. Otra cosa que quería decir, ya que mencionaron el Helicobacter pylori, es que, como decía el doctor Juan Diego, el examen de endoscópico es un estudio que se hace al final cuando no se ha encontrado una causa clara sobre el déficit de hierro, pero no debe ser el primer examen, a menos que el paciente tenga síntomas, ¿no? Si el paciente les llega ya con estudios y se demuestra que tiene Helicobacter pylori, no paren ahí, porque la prevalencia de infección por Helicobacter pylori es demasiado alta en Colombia, entonces no caigan en el error de decir, miren, aquí está la causa, tratemos el Helicobacter y para allá la paciente está sangrando y tiene un sangrado menstrual que es lo más frecuente, anormal, que es lo más frecuente, y nos quedamos ahí con que era Helicobacter pylori. Para que el Helicobacter pylori cause una anemia o un déficit de ya sea de hierro o de B12, tiene que tener un compromiso significativo de la mucosa, ¿no? Entonces, que tenga uso de IVPs por largo tiempo. Entonces, no se queden solo con eso. Muchas gracias por la charla, la verdad, siempre aprendo mucho de ustedes. No, muchas gracias por invitarme también, chicos. Me acuerdan en todas y intento entrar. Lo que pasa es que yo estoy en maestría y me imagino que en estos no sé si ya terminó también. Entonces, cada viernes, un viernes sí, un viernes no puedo. Quiere decir que la semana pasada estaba en maestría también. Entonces, a esta misma hora yo entro a maestría y hasta las 10 de la noche los mismos viernes. Entonces, cuando yo pueda, con mucho gusto los acompaño y si necesitan asesoría o algún proceso, pues lo que pueda yo les ayudo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Alguien más tiene alguna duda o una pregunta, una intervención? Bueno, entonces yo creo que entonces damos por terminada nuestra charla. Muchas gracias a todos por la asistencia, a nuestras expositoras del día de hoy, a Mitzi y a María Alejandra, y a todos los doctores que por su compromiso con nosotros y en el